Ya. Nuevamente seguimos en la octava parte de este estudio de la Cena del Señor y estamos en la institución de la Cena del Señor. Vamos a ver ahora los que estaban presentes en el momento de esa cena. Las tres narraciones aseveran que los 12 apóstoles estuvieron presentes en la cena de la Pascua. Y dice en Mateo 26:20 que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Luego también en Marcos 14:17 dice que y cuando llegó la noche vino él con los 12. Y por último en Lucas 22:14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. O sea que tanto Mateo, Marcos y Lucas corroboran que el Señor se sentó con los 12 en esa cena. Después de la cena, Judas salió de noche. Ahí lo presenta Juan claramente en el capítulo 13, versos 2 al 4 y luego el verso 30. Y se dice que después de esto, Jesús les dio un largo discurso a los otros 11 apóstoles. Hago esta aclaración porque ya Judas había salido. Y este largo discurso está comprendido desde el capítulo 31 del capítulo 13 hasta el verso 33 del capítulo 16. Es un largo discurso que el Señor les presenta. Entonces, el entender que únicamente los apóstoles eran los que estaban presentes es importante debido a las instrucciones que el Señor Jesús les dio. Esas instrucciones fueron específicamente para los 11 apóstoles. A los apóstoles, no a todos sus seguidores, se les prometió inspiración por el Espíritu Santo. Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 14 y el versículo 17, noten que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el vosotros es dirigido específicamente a los 11 apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá, hermanos? Que les estaba hablando solamente a ellos a lo largo del discurso, usando el plural de la segunda persona y el plural de la primera persona. Si vamos, por ejemplo, a consultar varias citas, son una diversidad de citas que se mencionan en la cual se ve específicamente esta instrucción dirigida especialmente para ellos. Incluyó a otros cuando dijo nadie, y cuando usó también el plural de la tercera persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? ¿Qué es lo que específicamente se ve? Jesús hizo estas promesas únicamente a los apóstoles, al menos que también fueron hechas o fueran hechas a otros en alguna otra ocasión. Además de los apóstoles, se incluyó a Pablo. Solamente los profetas del Nuevo Testamento recibieron revelación, y miren lo que dice, si vamos a Efesios en el capítulo 3 y los versos 3 hasta el 5, dice acá que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, vemos que las siguientes declaraciones indican que Jesús estaba hablando con los apóstoles, los únicos presentes en su discurso, como ya he hecho referencia en el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15 y 16. Es un largo discurso que el Señor les presenta ahí. Haciendo una sumarización de lo que quiero destacar en este largo discurso, desde el capítulo 14 hasta el 16 del Evangelio de Juan, noten que les dijo al menos unas 8 o 9 situaciones. Les dijo que no se turbaran ni que se entristecieran. Habían estado con Jesús desde el principio. Les dijo lo que sucedería antes de que ocurriera. Dijo que no esperaran que les hablara ya mucho. Ya él estaba por partir, pues, y ya no les iba a hablar mucho. Jesús les había dicho todo lo que había aprendido del Padre. Les advirtió que serían expulsados de las sinagogas y que les darían muerte. Dijo que no le preguntaran a dónde iba. Dijo que esperaran no verle por un corto tiempo y luego verle de nuevo. Les había hablado en sentido figurado y también ya al final, en el capítulo 16, verso 32, les hace ver que ellos serían esparcidos cada uno por su lado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el Espíritu reveló las enseñanzas de Jesús a los apóstoles y a los profetas. Ya lo hemos visto en el verso 5 de Efesios 3. Efesios 3, verso 5, los cuales son el fundamento de la iglesia, o sea, los apóstoles, Efesios 2:20. Entonces, aquellos a quienes los apóstoles les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo, pero era únicamente por imposición de las manos de los apóstoles. Entonces, los apóstoles tenían dones distintivos, como lo señala el apóstol Pablo. Dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. 2 Corintios capítulo 12, verso 12. Entonces, nosotros podemos ver que la inspiración y el poder dados a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo nos dan la seguridad de que la enseñanza de Jesús ha sido correctamente preservada. Él les enseñó todas las cosas, trajo a sus mentes todo lo que Él les había enseñado. Otra vez, consultando el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y específicamente el verso 26, Juan 14, verso 26. Ahí dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y este Consolador precisamente los guió a toda la verdad. Más adelante, en el capítulo 16, los versos 12 y 13, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas
que habrán de venir. Entonces, los que estaban presentes en la cena son a los que se les prometió estos dones, no a todo mundo. Podían serles otorgados a los demás únicamente, como ya lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, únicamente por la imposición de las manos de los apóstoles. Entonces esto es lo que nosotros tenemos en relación a los que estaban presentes. Tengo que ser muy claro en hacer ver pues que esta condición fue exclusivamente para los 11 apóstoles, porque ya hemos visto cómo es que Judas salió por la traición que le hizo al Señor. Ahora pasamos a otro aspecto importante. ¿Cuál es ese otro aspecto muy importante? Es precisamente el lavado de los pies de los discípulos. Y aquí vamos a aprender algo muy importante que debemos de tomarlo muy en cuenta. Después de la cena del Señor, los apóstoles, el ser humano siempre ha tenido esta tendencia. Comienzan a debatir sobre quién de ellos sería el mejor, quién de ellos sería el superior. En otras palabras, quién de ellos sería el mayor. Y el Señor Jesús les explicó que el mayor era el que servía. Él les explica claramente. Para ilustrar su respuesta, Jesús se levantó de la cena. Y noten lo que dice aquí en el capítulo 13 de Juan, en los versículos, específicamente los versos 1 al 4. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Noten aquí esta situación. Dice que se ciñó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Y cuando él termina, les explica lo siguiente aquí mismo en este capítulo 13. Noten los versos 15 y 16. Versos 15 y 16 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, esta explicación coincide con el relato de Lucas en el capítulo 22 y el versículo 27. Noten lo que ahí se está presentando en Lucas 22, versículo 27. Dice: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, en base pues a la similitud de estas declaraciones y el escenario correspondiente, podríamos llegar a la conclusión de que tanto Lucas y Juan estaban analizando la misma ocasión. El Señor Jesús no solamente enseñó con palabras en cuanto a quién es el mayor, sino que también mostró la grandeza lavando humildemente los pies de sus apóstoles. Fíjense que con este acto, mejor dicho,
enseñó el servicio humilde, no un lavado de pies obligatorio, porque esto es lo que confunden los religiosos, como que lo importante es hacer el acto, el rito pues, del lavado de los pies obligatorio. Lo que enseñó es la sumisión pues. Otros pasajes del Nuevo Testamento presentan esto como un servicio humilde. Por ejemplo, veamos Lucas capítulo 7 y ahí vamos a consultar los versículos 38 hasta el 44. Noten lo que aquí se presenta. Y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Es una situación, hermanos, muy hermosa. En 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 10 también se ve una situación que va compaginado con lo que estamos tratando. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En el Antiguo Testamento, o antes quiero decir que lo que aquí se presenta de 1 Timoteo 5:10 no es un acto de adoración, hermano. Es una muestra de hospitalidad, es una muestra de una cortesía, de una atención al que llegaba. Y por eso digo que en el Antiguo Testamento su objetivo era limpiar con agua los pies sucios cuando se estaba en el hogar. Noten lo que dice en Génesis 18 y el versículo 4. Génesis 18 y el versículo 4. Aquí se dice que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Así, a través de diversos pasajes del Antiguo Testamento, se puede ver que era una muestra el objetivo era limpiar con agua los pies sucios cuando se estaba en el hogar. También los pies de los sacerdotes, antes de entrar a servir en el lugar santo, tenían que ser lavados. Entonces, justo antes de esta demostración, Jesús había anunciado que uno de los apóstoles le iba a traicionar. Es lo que tenemos en Lucas capítulo 22, versos 22 y 23. Dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. A veces uno puede pensar
esta situación si realmente los compañeros de Judas, los 11 compañeros de Judas, nunca sospecharon de que Judas era el traidor. Y generalmente el traidor se esconde. Generalmente el traidor disimula. Y precisamente por eso es que llega a triunfar, entre comillas, con sus malévolos propósitos. Pedro, sentado al lado de Juan, le pidió que le preguntara a Jesús quién sería capaz de traicionarle. O sea, yo me pregunto, ¿por qué Pedro le pide a Juan? A lo mejor porque lo veía tan cerca del Señor y era conocido como el discípulo amado. Después de que Jesús le dio a Judas un bocado de pan para indicar que él era el traidor, Satanás entró en él, quien salió de noche para llevar las autoridades judías hasta Jesús. Fíjense, hermanos, que todo esto nos lleva precisamente a esa situación de la cena. Quiero decir lo siguiente, pues, que la Cena del Señor es un evento muy importante para la Iglesia. Por medio de ella, Jesús ha provisto para sus seguidores un medio visible para recordar su entrada física en la historia de la humanidad y así poder morir por los pecados del mundo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que al comer la Cena del Señor cada semana como miembros de la Iglesia, nos mantenemos declarando nuestra fe en su muerte por nuestros pecados, su resurrección y su inminente regreso. Es una realidad del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los cristianos hemos de observar la Cena del Señor hasta que Él venga otra vez. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 26 nos dice claramente: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En la versión Reina Valera se usa la palabra comunión solamente una vez en referencia a la Cena del Señor. Aquí lo tenemos en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esto incluye el pan y la copa por los que pedimos una bendición y por los que recibimos bendiciones. Estos alimentos, hermanos, constituyen una participación y comunión con la sangre de Cristo. Este texto recuerda las palabras de Cristo cuando Él dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, así la Escritura sugiere, pues, que la comunión requiere de un grupo, y Cristo se encuentra con nosotros aquí. Entonces, por lo tanto, como miembros de diversas congregaciones y como su cuerpo global, participamos de los lazos y beneficios de su sangre. Aún así, nuestra unidad, hermanos, no depende de quiénes somos, sino de a quién nosotros pertenecemos. Por eso quiero decir, para concluir con esta octava parte de este estudio, voy a seguir todavía con más estudios en relación a la Cena del Señor el primer día de la semana siguiente, si Él lo permite. Hay un sentido muy real dentro del cual estamos comiendo el pan
y bebiendo la copa en comunión unos con otros. Por lo tanto, el tener una mala actitud para con un hermano constituye una ruptura de la comunión, la cual impedirá nuestra adoración. Porque miren lo que dice Mateo capítulo 5, los versos 23 y 24. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos y hermanas, en todo el mundo, participando de esta misma cena, adorando al mismo Señor y concentrándose en la misma esperanza. Esto es lo que el Señor nos dice. En estos momentos, algunos hermanos aquí en nuestra nación ya lo hicieron. Yo, por estar enseñando estos estudios, he pedido que dejemos la cena del Señor para después del segundo estudio. En otros países donde las horas, los usos horarios son diferentes, ya lo hicieron. En Europa estamos a 7 u 8 horas adelante, pero ese no es lo que cambia el sentido de la cena del Señor. Lo importante es hacerlo dentro del día del Señor. Es pues la esperanza de estar con Él y con ellos de nuevo en una tierra mejor. Sobre todo, Cristo que está con todos nosotros en comunión. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de esta consideración tan trascendental como lo es la cena de nuestro Señor. Por eso, a quienes escuchan estos mensajes, yo le digo, si usted no es parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, porque no ha obedecido para que usted tenga la bendición de estar en esa real comunión con nuestro Señor Jesucristo y hacer memoria de ese sacrificio, hacer memoria de la resurrección de Cristo, hacer memoria de la segunda venida de Él, usted, amigo, necesita obedecer a Cristo Jesús. Ríndase a Cristo, ¿cómo? Arrepintiéndose de sus pecados, confesándolo como el Hijo de Dios y siendo bautizado para recibir el perdón de todos sus pecados. Esta es la forma como una persona puede gozarse de esta real comunión a través de los elementos de la cena de nuestro Señor. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.